Buenas tardes, mi nombre es Paul Martínez, cursante del séptimo semestre de Ingeniería y Mantenimiento Industrial en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. En la materia en máquinas eléctricas, el día de hoy tenemos la finalidad de dar a conocer y aprender cómo podemos calcular la eficiencia, el factor de potencia, el plan de mejora de diferentes máquinas, como son motores de inducción, motores síncronos, generadores y los transformadores. Para que entremos en cuenta o más en ambiente de cómo es este ámbito, pues vamos a conocer un poco teóricamente cuál es el funcionamiento de estos motores. Comenzamos con el motor de inducción. Es un tipo de motor eléctrico que funciona con corriente alterna. Este se basa en el principio de la inducción electromagnética, donde su rotor gira en un estator y genera un campo eléctrico donde convierte la energía eléctrica en energía mecánica. El segundo es el motor síncrono. Este motor también funciona con corriente alterna, pero su principal característica es que el rotor gira a la misma velocidad que el estator, de tal forma que es bastante utilizado en donde se necesita una velocidad constante, ya sea en industrias o maquinarias industriales o generadores. El transformador. Pues el transformador es un dispositivo estático que transfiere energía eléctrica de un circuito a otro mediante inducción electromagnética, pero sin mover partes. Este se utiliza para variar voltajes, variar corriente. Y por último, el generador, no menos importante. Este, al contrario del motor de inducción, convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Funciona mediante la rotación del rotor dentro de un campo magnético. Induce corriente hacia los circuitos. Estos son utilizados fundamentalmente en la producción de electricidad en centrales eléctricas. Ahora vamos a explicar un pequeño ejercicio práctico de cómo podemos conocer de dónde proviene el factor de potencia, cómo podemos calcular la eficiencia de un motor y cómo teóricamente podemos aplicar unos métodos de mejora. El motor de inducción es muy importante, a mi parecer, porque tiene bastante auge en la materia de la industria petrolera, que es mi materia de labor. ¿Qué sucede con el motor de inducción? La primera nos da unos datos conocidos. Nos entrega una potencia, una corriente, un voltaje y un factor de potencia. ¿Qué sucede? Vamos a definir teóricamente cómo podemos ambientarnos en cómo se puede solventar este ejercicio. La potencia. La potencia da bastante de qué hablar porque un motor que nos dice en la placa que nos entrega una potencia nominal de 75 kilowatts debe ser un motor un poco más grande. ¿Por qué? Porque un motor de 75 kilowatts que le suministramos una energía de 75 kilowatts, él nos va a dar una energía restante o una energía mecánica de mucho menos de 75 kilowatts. ¿Por qué? Porque un motor normalmente tiene pérdidas mecánicas y pérdidas de energía en el proceso de transformación. Obedeciendo la ley, la energía no se destruye, solo se transforma. Es decir, que si tenemos un motor que tiene algún punto caliente, la energía eléctrica se convertirá y se disipará en energía calórica. Si tenemos una rolinera con roce, la energía eléctrica se convertirá y se perderá en energía mecánica. Lo que eso nos genera el factor de potencia, que es la diferencia entre la corriente de entrada, que es la corriente activa, la corriente real, y la corriente reactiva, que es la corriente que se pierde en el proceso de pasar de energía eléctrica a energía mecánica. Conociendo todos estos pasos, para solventar este ejercicio, supongamos que tenemos un motor de 100 caballos o de 100 kilowatts. En este caso vamos a aplicar que sea de 100 kilowatts. Para que nos dé una potencia eléctrica real, que la podemos calcular de la siguiente forma: que la potencia eléctrica real será igual a la raíz de 3 por el voltaje, por la intensidad y por el factor de potencia. Esto nos dará un resultado de, conociendo los datos reales, tenemos de voltaje 400 voltios. Ponemos 400 voltios, tenemos una corriente de 150 amperios y tenemos un factor de potencia conocido que es de 0,85.
Todo esto nos dará un resultado completo de 88,33 kilowatts. Esto vendría siendo la potencia real que consume el equipo para podernos entregar los 75 kilowatts. Esto sumado y restado el factor de potencia. Ya que conocimos cómo calcular la potencia eléctrica real, que es lo que consumirá el equipo para podernos entregar en potencia mecánica los 75 kilovatios, podemos calcular la eficiencia del equipo mediante la siguiente fórmula. Eficiencia, que va a ser igual a la potencia mecánica del equipo, que es conocida, entre la potencia eléctrica real, que es conocida, nos va a dar la potencia mecánica que queremos que entregue, son 75 kilowatts. 75 kilowatts. Y la potencia que consume el equipo, que vendría siendo la potencia eléctrica real, sería 88,33. 88,33. Esto nos dará un resultado de 0,84. 84 kilovatios, que es 0,84 por 100, para pasarlo a porcentaje, nos va a dar un 84% de eficiencia. Otro pequeño ejercicio de cómo podemos calcular el factor de potencia de un motor con los siguientes datos. Tenemos una potencia activa de 5 kW, un voltaje de 400 voltios y una corriente de 10 amperios. Pero la fórmula para calcular el factor de potencia nos dice que el factor de potencia va a ser igual a la potencia conocida, que sería esta potencia de 5 kW, con una potencia aparente, para que nos dé el resultado de un factor de potencia. ¿Cómo conocemos la potencia aparente? La potencia aparente va a ser igual a la raíz de 3 por la intensidad por el voltaje. Entonces, si cambiamos, sería la raíz de 3 por 10 amperios por 400 voltios, que nos daría una potencia aparente de 6,928 kilovatios. Ya conociendo esta potencia aparente de 6,928, podemos continuar con la fórmula para calcular el factor de potencia. Entonces sustituimos. El factor de potencia sería igual a la potencia conocida, que sería 5 kilowatts, entre la potencia aparente, que sería 6,928. Y esto nos daría un resultado de 0,72%. Y ese es el factor de potencia, que es la diferencia entre la potencia activa y la potencia aparente. Debemos tener en cuenta que todos los motores eléctricos tienen diversas fallas o pueden presentar diversos modos de falla. Entre esas se encuentran las fallas mecánicas, que puede ser por desalineación, rodamientos dañados, desequilibrio en el motor. Se pueden encontrar las fallas eléctricas, que son sobrecargas, cortocircuitos o fallas en los sistemas de rotación. Las fallas térmicas, que ya vienen por sobrecalentamiento o por sobretemperatura, y factores externos, que vendría siendo contaminación con agua, polvo, diversas cosas que se salen de control a la hora de evaluar un motor. ¿Cómo podemos mitigar o reducir o aumentar la vida útil de los motores? Pues podemos realizar una evaluación del motor periódicamente, donde se chequee la lubricación, los rodamientos, se chequea a nivel eléctrico. También se pueden instaurar sensores de temperatura y sensores de vibración, que nos ayudan a tener un predictivo de cómo podemos atacar antes de que se nos averíen los equipos. También es muy importante mantener controlados estos equipos mediante un variador de frecuencias, que estos son muy buenos a la hora de proteger los equipos, ya que tienen diversos filtros y protecciones que permiten cubrir los límites
de tiempo de vida útil de cada maquinaria.